Ahora tenemos este segundo ejemplo que vamos a estudiar ahora. Algoritmo de retropropagación, ¿verdad? Propagation, la red neuronal. Para la siguiente red neuronal, los pesos iniciales son dados los siguientes valores. Tenemos los datos de los pesos de la primera capa y los pesos de la segunda capa. Y tenemos un par de entrada objetivo. Es decir, P vale 1 y T, su salida deseada, vale 1. Necesitamos calcular una iteración con el algoritmo de retropropagación con alfa igual a 1. Pero ahora las funciones de transferencia son un poquito diferentes. El f1, por ejemplo, tiene una función de transferencia n al cuadrado y el f2 de n es una función de transferencia 1 sobre n. Entonces vamos nosotros a calcular, necesitamos hacerlo con una iteración con el algoritmo de retropropagación. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces consideramos el A0 va a ser igual a P, el vector de entrada, ¿verdad? En este caso vamos a considerar que vale 1, según los datos que disponemos del ejercicio. A continuación vamos a calcular el valor de A1, es decir, la salida de la primera neurona. Va a ser igual a una f de 1 que multiplica el peso de la primera capa es decir, multiplicamos por el peso, es decir, por la entrada, por A0 más el sesgo de la primera capa. En este caso es menos 2. Entonces ponemos entre paréntesis menos 2. Y acá tenemos entonces el valor de F1 de la primera capa. Reemplazamos los valores 1 por 1 menos 2. Es una F, una función de transferencia que va a ser de menos 1, ¿verdad? Noten ustedes que en este caso n en este caso es este valor que obtuvimos ahí, ¿verdad? El valor de menos 1. Y aplicando la f1, que es un dato del ejercicio, es n al cuadrado. Pero el cuadrado de 1, ustedes saben que el cuadrado de menos 1 al cuadrado, vamos a elevar al cuadrado ese valor. Y el resultado me sale 1, ¿verdad? Esa sería la salida A1 de la primera neurona. Ahora vamos a calcular la A2, la salida final deseada, la salida de la neurona, es una F2 de el peso por la salida de la primera neurona por A1 más el sesgo de la segunda capa. Vamos a reemplazar por los valores. El W2 es un dato del ejercicio y vale 1, entonces 1, y el A1 es el que calculamos recién, 1 más el sesgo de la segunda capa que también vale 1, sería igual a una f de 2 de 2, pero la f2, nosotros vemos aquí, la f2 vale 1 sobre n, sería entonces 1 sobre 2, es decir, el resultado sale 0,5. Este sería entonces el n, digamos, de el n2, la n de la segunda capa, ¿verdad? Es 2. A continuación calculamos el error. El error es t menos a2, es decir, la salida, y el t, según dato del ejercicio, vale 1, menos a2 que vale 0,5, y el resultado entonces del error es 0,5. A continuación tenemos que calcular la sensibilidad y para eso vamos a necesitar la derivada. La derivada de la primera función de f1 de n1, ¿verdad? Va a ser igual a la derivada de la n de la primera capa, ¿verdad? Que sería en este caso n cuadrado en relación a n. Entonces sería el resultado 2 por n. Sería el resultado entonces de la n de la primera capa. Es decir, de la derivada de la primera capa, ¿verdad? Sería 2n, 2 por n. Y a continuación calculamos la derivada de la segunda función de n es igual a la derivada de 1 sobre n, que es la función número 2. Todo esto entre paréntesis en relación a n. Entonces eso da como resultado menos 1 sobre n al cuadrado. A continuación necesitamos calcular la sensibilidad de la segunda capa, el S2, según fórmula. La fórmula es, vamos a colocar aquí la fórmula, Sm es igual a menos 2 por f punto de m, la derivada primera, de n de la capa m por t menos a. Entonces eso usamos aquí. Vamos a reemplazar por los valores. Acá tenemos menos 2 y tenemos la derivada primera de la f2, es decir, la derivada primera que habíamos calculado es menos 1 sobre n cuadrado. Entonces colocamos aquí menos 1 sobre n al cuadrado.
por t menos a de la segunda capa. Entonces eso da como resultado, hacemos los cálculos, reemplazamos, colocamos menos 2 aquí y acá colocamos un menos 1 y la n de la segunda capa nosotros habíamos calculado anteriormente, ¿verdad? La n de la segunda capa era 2, entonces colocamos aquí el 2 y todo eso elevado, colocamos un paréntesis aquí, entonces esto es lo que está elevado al cuadrado. Entonces, para no confundirnos, el menos 1, el cuadrado no solo le afecta al denominador, que multiplica el valor de 0,5, que es el error que habíamos obtenido anteriormente. Aquí tenemos el error. Eso sale como resultado 0,25 positivo, ya que menos por menos da más. A continuación hacemos el S1, pero también ahí usamos una fórmula un poquito diferente. Acá vamos a colocar el valor de S de la capa M es igual, entonces hacemos los reemplazos correspondientes para calcular el valor de S1. S1 va a ser igual a, es la sensibilidad de la segunda capa, reemplazamos los valores, la derivada de la primera era 2 por n, ¿verdad? 2 por n, pero vamos a usar la n de la primera capa por el valor del peso de la segunda capa, que también es un dato del ejercicio y vale el valor de 1, por el valor de S2 que acabamos de calcular, que es 0,25. Y todo eso reemplazando por los valores, que sería entonces 2, y el valor de N1, que nosotros habíamos calculado, el valor de N1 era menos 1, colocamos aquí el valor de menos 1 por el peso, ¿verdad? Que era 1, por el valor de por 0,25. Eso sale como resultado menos 0,5. Menos 0,5. A continuación tenemos que calcular los pesos y los sesgos para cada una de las capas. Entonces colocamos la fórmula, primeramente la fórmula de ajuste de los pesos, en este caso K más 1, iteración 1, con la siguiente iteración Wm de K. Y ahora vamos a reemplazar los valores. Hacemos, primeramente, ya que tenemos todos los datos, vamos a hacer para la primera capa, primero, de la iteración número 1. Reemplazamos los valores, el W1, 0, vamos a ver acá, el W1, 0 vale 1, entonces es un dato del ejercicio, vale 1, menos el alfa que vale 1 también, por ese 1 que acabamos de calcular que es menos 0,5, por el valor de A0 que es un dato de entrada, que es P, igual a 1, y eso sale como resultado 1,5. A continuación el peso de la capa 2 va a ser igual al peso, reemplazamos los valores, el W2, 0 es un dato del ejercicio, el W2, 0 vale 1, colocamos aquí 1, menos el valor de alfa que sería 1 también, por el S2 que calculamos allá arriba, 0,25, por el valor de la salida de A1, la salida de A1 era 1, entonces colocamos aquí y eso sale como resultado 0,75. Ahora vamos a calcular los sesgos, vamos a usar esta fórmula, entonces colocamos aquí el sesgo de la primera capa, iteración 1 es igual al sesgo inicial menos alfa por S. El sesgo de la primera capa, habíamos el B1 era menos 2, reemplazamos y el resultado es menos 1,5. A continuación calculamos el sesgo de la segunda capa, iteración 1 es igual al sesgo de la segunda capa inicial S2 de la sensibilidad de la segunda capa. Reemplazamos los valores, el sesgo de la capa 2 vale 1, ¿verdad? Conforme estamos viendo acá, vale 1, sesgo inicial, menos el alfa que vale 1, que multiplica el valor de S2. El valor de S2 que calculamos anteriormente era 0,25, entonces colocamos aquí el valor de 0,25 y eso sale como resultado 0,75. Bueno, eso fue la primera iteración, entonces el resultado de este ejercicio.